Y ahora voy a dejar la palabra al profesor Bernd Senf. Espero que disfruten esta tarde y muchas gracias a todos por su interés y su presencia. ¿El sonido está bien? ¿Sí? Muy bien. Antes de empezar, quiero agradecerles su invitación y, por supuesto, también dar las gracias a los organizadores. Es una iniciativa realmente estupenda. Entiendo que este evento podría servir como ejemplo para otros a la hora de organizar algo similar en su pueblo. Claro está, siempre y cuando tengan en cuenta sus circunstancias. Me acuerdo, creo fue en el año 2008, cuando fui invitado por la iniciativa de los ciudadanos a favor de la renta básica sin condición. Veo que dos de las personas muy comprometidas con este tema están hoy aquí presentes. Me invitaron para dar unas conferencias, primero en un colegio Waldorf aquí en Berlín y luego en 2 ocasiones más en el Centro Rudolf Steiner, sobre la crisis financiera mundial que en este momento acababa de estallar y que desde entonces se está agravando sin parar. Fueron grabados con muy pocos recursos y luego subidas a Internet. Y yo, mejor dicho, todos nosotros no nos podríamos haber imaginado la repercusión que estas grabaciones iban a tener. Algunos de estos vídeos se han pinchado y se han visto más de 100.000 veces. Esto fue realmente algo nuevo, digamos otra dimensión, comparándolo con los relativamente pequeños grupos de personas que hasta entonces se habían interesado por estos temas. El señor Andreas Popp, que dará a continuación su conferencia, organizó hace aproximadamente 1 año y medio en la ciudad de Walsrode el primer evento algo más multitudinario con 900 personas presentes sobre este tema. Más tarde se llevaron a cabo en Salzburgo, en el Top Info Forum, unos eventos con más de 1.000 personas, dependiendo del tamaño de cada sala. Y ahora, a raíz de la iniciativa de este pequeño grupo de organizadores, estamos hoy aquí. ¡Qué maravilla que la sala esté hasta arriba! Ya hemos creado una pequeña rima. Hemos dicho que hoy por la tarde vamos a prescindir de cualquier jerga académica y el tiempo del que dispongo para poder desarrollar mis argumentos acerca de las raíces más profundas de las crisis de la deuda se limitará a 1 hora y media. Ya no se sabe a dónde mirar primero. En todos los lugares se agrava la situación. Lo que vivimos y padecemos desde hace algunos años en todo el mundo, también en Europa, me parece que es una superposición de diferentes tendencias de crisis y de sus raíces más profundas, y que quiero exponer ahora de forma muy escueta. En primer lugar, y muy en general, la estructura y dinámica de nuestro sistema monetario dominante en el mundo entero. Por tanto, tenemos que hablar de los 3 aspectos que he anunciado para esta tarde. La problemática de la dinámica del interés compuesto, así como la forma en que se crea el dinero hasta hoy en día, para no olvidarnos del mundo de los mercados financieros completamente desatados de la economía real. La palabra clave entonces, la especulación. Todos estos puntos son aplicables al sistema monetario que tenemos y que se ha expandido por todo el planeta. Y muchos nos dicen que esto no podría ser de otra forma, sería como una ley natural, que por supuesto no lo es, sino, al fin y al cabo, este sistema está hecho por los hombres, se ha creado por los hombres. Y si resulta que este sistema está provocando muchos problemas y que crea grandes y persistentes crisis que se agravan sin parar, ¿no sería un desafío reflexionar, pero reflexionar en profundidad lo que se podría cambiar y buscar alternativas? Los debates en los últimos años han tratado muchas veces estos temas. Los medios de comunicación no paraban de publicar sobre ellos, sobre las crisis de la deuda, los paquetes de rescate para bancos, estados, etcétera, etcétera. Pero todos estos debates en el mundo mediático establecido y convencional, en la esfera política establecida y convencional, y en las ciencias económicas establecidas y convencionales, se mantenían demasiado en la superficie. Trataron casi siempre solamente los síntomas, con la consecuencia que muy raras veces llegaron en su análisis a las raíces más profundas de los problemas. Hablaremos, por tanto,
hoy por la tarde del sistema financiero en general. Pero más allá de esto, no debemos olvidar otra problemática, y este es el papel muy particular que está desempeñando la moneda norteamericana, el dólar, al menos desde el año 1944, desde el Tratado de Bretton Woods. En estos acuerdos se elaboró un papel francamente peculiar para el dólar, no solo para que fuera el medio de pago nacional para los Estados Unidos, sino también, al mismo tiempo y más allá de esta función, el medio de pago internacional. Lo llaman también liquidez internacional, en pocas palabras, el dinero del mundo. Las formas en que se ha manifestado este papel han cambiado, dado que al principio de los años 70 se puso fin al sistema de Bretton Woods, pero no obstante, enseguida después se le ha dado al dólar otro papel también muy cuestionable, esta vez la función del así llamado petrodólar. Ambas funciones han contribuido a mantener la demanda del dólar en los mercados internacionales de divisas durante décadas a unos niveles muy altos. Sin estas particularidades, esta demanda nunca hubiera sido tan alta. Esto hace posible que los Estados Unidos, cuando van de compras en el resto del mundo, consiguen todo por más o menos la mitad del precio. Además, sus inversiones les rinde el doble. Todos estos datos que acabo de dar, por supuesto, son rudimentarios y aproximados. Esta hegemonía, este predominio de los Estados Unidos a través del dólar, tampoco es algo impuesto por la naturaleza y tampoco es algo que va a durar para siempre. Ya advertí hace algunos años que seguramente algún día no tan lejano vamos a ver el final de la supremacía del dólar en el mundo. Creo que estamos hoy en día en una fase en la que ya se empieza a cuestionar muy seriamente y cada vez más el papel del dólar en el mundo y sus privilegios. Dudo mucho si esta situación puede mantenerse de forma duradera, aunque se use todo tipo de violencia, incluida la intervención militar. Pronostico que habrá en el futuro más, digamos, terremotos en el sistema financiero, más allá del euro y de la crisis del euro. Ya estamos con la tercera palabra clave, la crisis del euro. Tenían que surgir otros problemas añadidos y muy singulares que se juntaron con los ya mencionados por la forma en que fue construido el euro. Dado que la Unión Monetaria Europea desde su principio, mirando la situación y los condicionantes de entonces, pero también mirando cómo se ha desarrollado desde entonces, ha sido una construcción más que defectuosa. Esto fue mi opinión incluso antes de la introducción del euro. Aunque se estaba hablando mucho de que el euro acercaría a los pueblos y a los países de Europa, además de si caía el euro, más o menos caería todo el proyecto europeo, nunca me han convencido estos tipos de mensajes. Desde la introducción del euro veía su perspectiva de forma muy diferente. Tampoco fui la única persona, existían muchos otros críticos del euro, pero la política aplastó crudamente y sin ninguna contemplación todos sus argumentos bien fundados y lo instalaron. Parece ahora que se agarran a él, algunos más que otros, hasta el triste final. Esta es la peculiar situación que estamos viviendo y padeciendo desde algunos años. Aquí en Alemania esto todavía no se ha reconocido como un problema, pero si miramos cómo está la situación en los países más bien en la periferia, Grecia, Portugal, España, Italia, ahora incluso empieza en Francia, etc., para no hablar de Irlanda, entonces se ve que en todas partes las cosas se están desmoronando. Donde quiera hay crisis provocando una dinámica de situaciones dramáticas. Y esta dinámica está de forma adicional condicionada por la construcción más que cuestionable del euro. Es decir, las economías que desde el principio de la Unión Monetaria estaban en unas posiciones bastante desiguales en lo que se refiere a algunos criterios económicos importantes, estas economías se han juntado y agrupado bajo una moneda única. Esto tenía que provocar a medio plazo unas tensiones cada vez más fuertes que con diferentes monedas nacionales.
y con el mecanismo del tipo de cambio hubiesen sido suavizadas. Pero el tipo de cambio ya no existe, por tanto, estas tensiones tienen que saltar por algún lado. Y es esto lo que hemos vivido en los últimos años y seguimos viviendo todavía. No solamente amenazas de quiebras inminentes de bancos, sino también bancarrotas de estados en los países mencionados. Por tanto, vivimos unas crisis de la deuda y parece que van a ser interminables. Quizás a veces uno empieza a preguntar cómo es posible que hayamos llegado a este extremo. Mirando solamente las crisis del presupuesto del Estado, ¿realmente es suficiente decir que todos los políticos son o unos irresponsables, o unos corruptos, o simplemente unos tontos, o quizás todo a la vez? ¿Y qué pasa con los bancos? ¿Por qué están pasando por estas dificultades tremendas? A veces se expresa ya de forma simbólica en la arquitectura el futuro derrumbamiento. Si se mira la sede central del Banco Español Bankia, entonces se ve un edificio que está construido así. Y la otra torre se había construido así. Ya su arquitectura advierte de que aquí la caída está, digamos, programada. Pero sabemos también que otros bancos con torres rectas y rascacielos rectos han entrado en grandes dificultades. ¿Cómo es posible que todo esto ocurra? ¿No nos queda otro que pensar que todos eran unos bobos, unos brutos actuando de forma irresponsable hasta criminal? ¿O existe algo más profundo, algunas estructuras, algunas reglas de juego que hacían que los que estaban al mando no podían actuar de otra manera? Porque constatamos que en todas partes han surgido unas crisis bastante parecidas. Pienso que no sirve para mucho si uno cierra los ojos ante sus causas más profundas y debatir solamente sobre los síntomas para curar únicamente los mismos, dado que este campo es bastante parecido a la medicina o con el tema de la salud y la enfermedad. Si todo va bien, entonces se alivian quizás los síntomas, incluso es posible que desaparezcan un tiempo por completo. Pero ojo, sobre riesgos y efectos secundarios, leen por favor atentamente las instrucciones de uso y pregunte a su médico o al farmacéutico. Lo único es que para estos riesgos y efectos secundarios de la medicina que se ha administrado en el contexto de la crisis de la deuda a los países y sus pueblos, no hubo ninguna hoja de instrucciones, no hubo ninguna advertencia que algo muy problemático podría producirse. En contra de todas las promesas afirmando que ahora el problema está controlado con un nuevo paquete de rescate. Además, afirmando que esta vez sería realmente la última vez, como una medida extraordinaria y excepcional. En contra de todas estas promesas, también en Alemania y también por parte de nuestra canciller Merkel, se incumplían estas promesas una y otra vez en muy poco tiempo, a veces en una cuestión de algunas semanas, máximo en algunos meses, porque se puso de manifiesto que con estas medidas, por lo visto, no se consiguió en absoluto dominar la crisis. Claro, siempre se puede decir a agua pasada todo se ve más fácil, pero lo que se refiere a mi persona, quiero dar a conocer que ya en el año 1996 había publicado un libro. Perdón, voy a hacer una interrupción. En realidad queríamos grabar con una cámara los dibujos de la pizarra y proyectarlos en una pantalla más grande, pero lamentablemente hay un problema técnico que lo impide. Por tanto, las personas sentadas en las filas de atrás no van a verlo como estaba previsto. Queríamos que lo que voy a poner ahora en la pizarra, que esto se viera en tiempo real también en esta pantalla. Por tanto, también va a afectar a mi pequeña ilustración ahora respecto a este libro con el título Der Nebel um das Geld, en español sería Los tabúes sobre el dinero. De todas formas, voy a poner en la pizarra rápidamente lo esencial de la portada. En ella se representaba el dinero con un sol, ligado con asociaciones positivas. El dinero puede ejercer importantes funciones en una sociedad altamente compleja y de división de trabajo. Sin embargo, la unión de dinero con el interés, más exacto, con el interés compuesto,
Esta unión provoca una gran cantidad de síntomas de crisis. Y estos síntomas los represento aquí con estos relámpagos. A propósito, relámpago, ¿se acuerdan ustedes? Hace 3 días lo pudimos experimentar en directo. Vaya tormenta en Berlín. A veces ocurren estos fenómenos tan repentinos que nadie pudo prever, aunque en este caso concreto ya habían transmitido unos pronósticos del tiempo que nos lo advertían. Pero referido a las crisis que surgen del sistema del interés, curiosamente solo hubo por parte de los economistas y las ciencias económicas en su versión establecida y convencional más bien un silencio muy grande. Lo que importa es minar este silencio, derrumbar y superar este muro de silencio. Ya lo había señalado en la portada del libro Los tabúes sobre el dinero. Este sistema del interés provoca una crisis de la economía, del medio ambiente, de la sociedad. Esto quiere decir una creciente polarización de la sociedad, por tanto, crecientes tensiones sociales, luego una crisis del Estado. Esto quiere decir del presupuesto del Estado, con el triste final de la quiebra del Estado, y una crisis de la deuda del tercer mundo, del segundo mundo, es decir, de los países socialistas de entonces, que como sabemos fueron transformados, cambiados en sistemas de mercado, en sistemas capitalistas. Todavía no se hablaba respecto a este tema en este momento, pero entre tanto nuestro sistema monetario se ha extendido también a estas tierras y muchos países del así llamado segundo mundo han entrado mientras tanto también en este remolino, en esta dinámica de sobreendeudamiento. Por tanto, a esta problemática ya hice hincapié en la portada del libro. Aquí abajo se puso además una sombra con la palabra crisis. Pero ante todo hubo delante de la causa más profunda, como yo lo veo, una nube o niebla gruesa, con la consecuencia que este aspecto aquí estaba cubierto con un velo. Esto es un fenómeno realmente asombroso porque la ciencia, que en primer lugar debería ocuparse de estos contextos o temas, es decir, las ciencias económicas, de hecho no lo hacían en absoluto. Como saben, las ciencias económicas son mi principal campo de trabajo, son mi profesión principal, aparte de otras actividades en las que había trabajado durante décadas. Fui catedrático de Economía Política en Berlín desde el año 1973 hasta el año 2009, en la Escuela Técnica Superior de Economía, que entre tanto se llama Escuela Superior de Economía y Derecho. Durante unas décadas estudié bastante a fondo todas las teorías importantes de la economía, por tanto, empezando con Adam Smith, pasando por el análisis del capitalismo de Carlos Marx, luego una teoría que se llama neoclasicismo, luego el keynesianismo, el monetarismo, es decir, los fundamentos del neoliberalismo. A todas estas teorías dediqué muchos años de estudio y, por supuesto, me hice mis preguntas. ¿Qué realmente aportan estas teorías? ¿Qué explican? En principio, cada teoría pone en relieve un aspecto que otras teorías anteriores no lo han visto todavía. Todas las teorías, en el fondo, tienen, para decirlo de esta manera, sus joyas. Pero lo curioso es que respecto a esta pregunta, a esta problemática, existe en todas estas teorías un punto ciego. Precisamente sobre este tema publiqué un libro en el año 2001 con el título Die blinden Flecken der Ökonomie. En castellano sería Los puntos ciegos de la economía. En él intenté dar mis razones por qué creo haber encontrado o descubierto en algunos aspectos de estas teorías una ceguera a veces escalofriante. Por tanto, no hay nada que extrañar que precisamente por parte de los expertos de la economía que han pasado por estas escuelas de teorías económicas, no hubo en principio ninguna alerta de que una crisis se nos echaba encima.
Es decir, muy diferente de lo que ocurrió con los pronósticos del tiempo que sí advirtieron y que, sin embargo, aquí, en el campo de la economía, no advirtieron nada de lo que se estaba preparando. Al contrario, se siguió con el cantar de los cantares sobre una presunta y fantástica autorregulación de una economía de mercado, siempre y cuando se deja actuar a los mercados libremente, es decir, a los que están operando en el mercado, y que nadie y de ninguna manera intente intervenir y quiera meter mano, reglamentarlos, como por ejemplo el Estado o los sindicatos. Estos son los sueños de los neoliberales. El más destacado es el señor Milton Friedman. Ya está de nuevo surgiendo en los debates la así llamada Escuela Austríaca de Economía. Estos teóricos anhelan fervientemente la autorregulación, una autorregulación funcionando a la perfección sin que se pongan trabas alguna. Cierto es que suena muy bien y en principio que se tenga este deseo también es realmente comprensible. Sin embargo, la realidad se muestra a nosotros en muchos campos como el extremo opuesto de estas anhelaciones y la realidad se muestra indudablemente opuesto respecto a este regulador aquí del interés, pero también a algunas otras reguladores de la economía de mercado, por ejemplo, en los mercados de trabajo, donde los neoliberales tienen el sueño y lo reivindican firmemente que el mercado de trabajo tiene que ser liberalizado. Los mercados tienen que ser liberalizados, es decir, los mercados tienen que ser liberalizados de las intervenciones de los sindicatos y del Estado. Solo entonces saldrán como resultado unos sueldos equilibrados. Sin embargo, lo que olvidan es hacer la pregunta ¿dónde estaría el límite en los sueldos bajos? En muchos sectores los sueldos están cayendo cada vez más en picado. Ya llegan incluso por debajo de un sueldo de hambre. Sería importante hablar más en detalle sobre las causas de este dramático proceso. En resumen, estos estudios de las teorías dominantes al mismo tiempo predominantes de la economía muestran precisamente referido a los mercados financieros, al sistema monetario, un nivel escalofriantemente alto de ceguera. Por tanto, no es nada de extrañar que estos expertos quedaron en el año 2008, al comienzo de la crisis, completamente consternados y perplejos, confirmándose mutuamente que nadie hubiese podido prever que algo se acechaba. Para colmo, a los que sí lo habían previsto y lo habían expresado públicamente, que habían avisado y advertido insistentemente, yo mismo formé parte de este grupo, a estas personas las habían ignorado totalmente. Ellos seguían siempre con la actitud de mantener los ojos cerrados, la boca cerrada y los oídos bien tapados. Por supuesto, con esta actitud tiene que haber sido sorprendente y alarmante cuando toda la situación estaba empezando a empeorar sin parar. He apuntado aquí mi página web. Lo he hecho porque hoy en esta conferencia no puedo ni de lejos, y esto por falta de tiempo, explicar todo en detalle, pero en muchas otras conferencias grabadas en vídeo, algunas más largas todavía que esta hoy por la noche, se ha hecho paso a paso. Y me dicen una y otra vez, o también me escriben, que las explicaciones que se dan son muy claras y que es poco común que sea así comparándolo con los libros de economía convencionales. Además, que las materias así explicadas pueden crear mucho interés y no es nada aburrido, etcétera, etcétera. Por eso la página web aquí. Aparte de los vídeos, hay también audios, por ejemplo, entrevistas de radio conmigo. Todas estas entradas son gratuitas. Solo para algunas grabaciones que se han realizado por unos operadores comerciales, no sé, en CDs, etc., piden que se les pague. De todas formas, si estas conferencias de hoy por la tarde despiertan la curiosidad, o todavía mejor, más curiosidad que antes, en esta página hay muchas posibilidades para profundizar en el tema. Seguramente el señor Andreas Popp, que da su conferencia a continuación, va a indicar también las fuentes donde puedan ustedes informarse más a fondo. De estos 5 síntomas de crisis aquí, voy a hablar hoy principalmente de la crisis de la economía, y esto en el contexto del interés y del interés compuesto. ¿Qué lo hace tan problemático?
Para esto voy a dibujar en la pizarra un sistema de coordenadas. Esto aquí es el transcurso del tiempo. Las personas que están sentadas en las filas de atrás, ¿pueden ver lo que estoy dibujando? ¿Sí? ¡Qué bien! Entonces, la pregunta es, ¿en qué se convertiría un euro bajo el efecto del interés compuesto a lo largo del tiempo? De igual manera podrían ser también 1.000.000 de euros o 1.000 millones. Desde el punto de vista de la economía general, rápidamente se llegaría incluso a otras dimensiones, a muchos de miles de millones, pero lo voy a dejar mejor en un euro. ¿En qué se convertiría un euro con un interés anual de un 5%, suponiendo, y esta suposición, lo admito, es un extremo, que el rendimiento anual de intereses no se saque al final del año, sino se suma al respectivo importe de esta inversión? Otra posibilidad sería, y esto sería el otro extremo, que se saque cada año el importe del interés ganado y, por ejemplo, es usado para el consumo, es decir, gastado en bienes de consumo. Cierto es que la realidad se encontrará probablemente en un término medio. Sin embargo, se puede imaginar a unas personas que ya han acumulado una gran riqueza y a la vez ya están gastando mucho para el consumo. Por tanto, estas personas que ya no pueden gastar más en bienes de consumo, por más que quisiesen, usan una creciente parte de sus ganancias adicionales procedentes del interés para la inversión, con el fin de hacer, si es posible, cada vez más y más y más dinero del dinero. Como ya lo he dicho, la realidad es, y visto desde la perspectiva de la economía general, que la curva o el desarrollo de estas riquezas no corresponde exactamente a la curva matemática del interés compuesto, sino sube algo menos. Pero las investigaciones empíricas y las estadísticas demuestran, por ejemplo en Alemania, pero también en muchos otros países, que esta dinámica acelerada existe en la realidad. Esto no es una invención, tampoco es solamente una abstracción matemática, sino una evolución muy real cuyas consecuencias se hacen notar cada vez más. Como acabo de decir, voy a coger el caso extremo en el que todos los rendimientos del interés se suman cada año y no se saca al importe básico. Entonces resulta con un interés de un 5% que se duplica el importe invertido en unos 15 años. Por tanto, un euro se convertiría en 2. Después de los siguientes 15 años, y esto es la esencia de este crecimiento del interés compuesto, del así llamado crecimiento exponencial, tenemos otra vez el fenómeno que se duplica, por tanto, duplicación en intervalos iguales de tiempo. Esta es la esencia del crecimiento exponencial. Exponencial porque el transcurso del tiempo aquí, el tiempo durante el cual el dinero se queda invertido, aparece en la fórmula matemática del interés compuesto en el exponente. Quizás algunos se acuerdan ahora del colegio, de las clases de matemáticas, en donde se daba quizás en algún momento esta materia. Por tanto, después de 30 años el resultado ya es 4 veces más. Después de los siguientes 15 años se duplica otra vez. Por tanto, tenemos como resultado 1, 2, 4, 8. Después de otros 15 años ya entramos en dificultades. Tendríamos que haber montado unos paneles más altos, además para mí una escalera. Entonces podríamos haber llegado a algún lugar ahí arriba, etc. Los siguientes 15 años ya falta poco para que se dispare y atraviese el techo. Si incluimos otros 15 años más, y ya entramos en dimensiones que superan nuestro potencial de imaginación. Dicho en general, cualquier límite que se pueda imaginar se va abajo, se rompe antes o después en 1000 pedazos
por esta dinámica acelerada. Voy a dibujar hasta aquí una curva. Las riquezas adquiridas por el interés compuesto suben de esta manera. Esto es un asunto fantástico para los que tienen riquezas, pero claro, siempre bajo la condición de que realmente se realicen estos derechos de cobro, es decir, estos rendimientos de interés, estos crecientes rendimientos de interés. Por tanto, lo importante es que se pueden realizar. Y ya estamos con la pregunta, ¿cómo esto es posible que este dinero aquí aumente? Ahora nos vamos a imaginar un caso sencillo. Por ejemplo, este euro aquí al principio se quiere invertir y se lleva a un banco comercial. Y este banco lo traspasa y lo presta en forma de crédito a, por ejemplo, unas empresas que pretenden financiar con este dinero algunas inversiones. ¿Por qué cogen créditos? Porque sus propios recursos, por ejemplo, sus ganancias, no son suficientes para poder financiar inversiones a largo plazo, por ejemplo, a un plazo de 5, 10, 15, 20 años. Si no existiesen los créditos, muchas inversiones no se podrían realizar. Por ahí no necesariamente se encuentra la solución. Pero si estas empresas se endeudan, entonces tienen que satisfacer el servicio de la deuda. Esto significa que este euro aquí, como inversión de capital, y para que tenga un rendimiento, existe en algún lugar en la economía general un euro en forma de deuda, por ejemplo, para las empresas. Ahora, si estos rendimientos de interés crecen de forma cada vez más acelerada, entonces estos rendimientos de interés tienen que proceder de algún lugar. Alguien los tiene que aportar. Y estos son los deudores que tienen que satisfacer el servicio de la deuda. Miramos lo que significa esto para las empresas y tomamos ahora el caso de que sus inversiones han sido exitosas. O sea, lo han hecho en mercados o en producciones cuyas mercancías han sido vendidas bien. Por tanto, se han generado suficientes ingresos para afrontar todos los costes, incluidos los costes de financiación, es decir, el servicio de la deuda. Y si al final incluso queda un cierto beneficio, entonces toda la operación ha salido bien. Rápidamente quiero señalar de nuevo que todo lo que se acumula, se amontona, se apila aquí en forma de rendimientos procedentes de intereses que hace que crezcan las riquezas, tiene que haber sido aportado en algún lugar por otros, más concreto por los deudores. Y para estos deudores esta acumulación no es otra que la carga de intereses que tienen que afrontar. Lo que se apila aquí arriba como una montaña de dinero se convierte aquí en el lado de los deudores, digamos, en un valle o abismo de endeudamiento. Las letras VS quieren decir aquí endeudamiento. En realidad, todo esto, en principio, no es tan difícil de entender. Un lado no existe sin el otro. Las riquezas solamente pueden crecer sobre la base de un creciente endeudamiento. Por tanto, este sistema necesita para su supervivencia, para su desarrollo y para la expansión de su dinámica cada vez más volúmenes de endeudamiento, independientemente por el momento quién o qué grupos son los que se endeudan. Pero el hecho es que para que esta dinámica se pueda realizar, necesita un endeudamiento que crezca a la par. Acabo de hablar de las empresas privadas que se pueden endeudar. Otro grupo son los hogares particulares, y esto cuando consumen más, compran más, pagan más y financian más que sus propios recursos en principio lo permitan. Querer conseguir su propia casa es quizás últimamente el ejemplo par excelencia, y es precisamente lo que ocurrió en los Estados Unidos en el año 2008, que, como sabemos, culminó en una crisis de enormes dimensiones. Muchos hogares particulares fueron inducidos, diría incluso fueron seducidos
por parte de los bancos para endeudarse y de esta manera poder financiar su casa. Todo el mundo dijo entonces que no habría ningún problema, además que los precios de los inmuebles, por supuesto, seguirían subiendo, no existiría ninguna inversión más rentable y sus preocupaciones por el futuro ya estarían resueltas, etcétera, etcétera. Por tanto, los hogares particulares son otro sustrato social que se puede endeudar, y de hecho se han endeudado. ¿Quién más queda? Pues queda el Estado, o sea, la economía pública, el sector público, en Alemania dividido en el Estado federal y los Länder, además los municipios. Aquí también se puede preguntar por qué el Estado y el sector público no se conforman con todos sus ingresos, por ejemplo, con sus ingresos por recaudación fiscal. Ya se nota, las cosas se están cayendo, incluso antes de haberlas analizado más en detalle. Un momento. ¿Por qué el Estado no se contenta con los dineros que proceden de los ingresos fiscales? También aquí existen muchas razones, por ejemplo, por las inversiones en infraestructuras a largo plazo, en la construcción de carreteras, en el sistema educativo, etc. Si se realizasen todos estos proyectos con los ingresos fiscales corrientes, entonces, primeramente, la generación de hoy tendrá que asumir por completo la carga de estos costes, mientras los frutos de estas mejorías los disfrutarán también las siguientes generaciones. Por tanto, tiene sentido que también participe en estos costes en parte la generación venidera, y esto se lleva a cabo precisamente con un crédito cuyo servicio de la deuda tendría que ser satisfecho también por las próximas generaciones. En resumen, se podrían imaginar múltiples razones por las cuales se crea un endeudamiento. Los propios recursos no bastan para realizar determinados objetivos. Todo este endeudamiento de los grupos que acabo de mencionar, o sea, las empresas privadas, los hogares particulares, el Estado, todo esto existe también frente a otros países, frente al extranjero. El concepto para denominarlo es la deuda exterior, que, por tanto, es otro factor en el volumen total del endeudamiento y que provoca su crecimiento. Da igual quién más se endeude, el hecho es que esto aquí solamente puede realizarse si las deudas crecen como en un espejo de igual manera, por consiguiente de forma exponencial, con una aceleración creciente. Quizás en algún momento hay que preguntarse cómo puede funcionar esto a largo plazo. Unido a estas deudas aquí están también las crecientes cargas de los intereses. Las voy a ilustrar con esta curva. Estas tienen que abonarse cada año, mientras que el volumen de deuda y riqueza se están amontonando, se están acumulando a lo largo de algunas décadas. Por tanto, estas son las cargas de intereses pagaderas anualmente, y ellas también están creciendo de forma exponencial. Cierto es que en este dibujo parece todavía bastante inofensivo. ¿Por qué? Porque cuando se comparan dimensiones que se refieren a un año con otras que se refieren a 15, 30, 45, 60 años, entonces se entiende que las cifras anuales parecen en comparación pequeñas. Por eso voy a hacer otro dibujo donde meto las cargas de intereses. Aquí está otra vez el transcurso de tiempo. 15, 30, 45, 60, 75 años, aquí dentro. Y voy a alargar este eje un poco para resaltar y hacer notar mejor este efecto. Las cargas de intereses, al principio muy pocas, inofensivas, pero creciendo cada vez más rápido.
Ahora se podría decir que precisamente esto demuestra la necesidad del correspondiente crecimiento del Producto Interior Bruto, y es exactamente lo que estamos escuchando hasta la saciedad de nuestra canciller Merkel. Lo que necesitamos es crecimiento, 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 crecimiento. De todas partes, de todas las direcciones, nos llega al oído el mismo coro: crecimiento, crecimiento, crecimiento. Por tanta insistencia, vale, vamos a dedicar algún tiempo a esta idea. Por tanto, para reunir sin problemas estas cargas de intereses, porque hay que cogerlas de algún lado, los intereses tienen que fluir de los deudores a los acreedores, necesitaríamos que el PIB, digamos, aquí sea 3 veces mayor que las cargas de los intereses, que el PIB crezca de forma igual. También aquí tendría que ser 3 veces más. También aquí. Esto ya no cabe en la pizarra. Estaría ahí arriba en algún lugar. Por tanto, el PIB también tendría que crecer de forma exponencial. Fantástico. Esto es justamente la idea que defienden los fanáticos del crecimiento. Y lo están predicando una y otra vez. ¡Ay! Si fuera así. Si así funcionara. Pero hay que preguntarse también, ¿a dónde llevaría todo esto? Un PIB que crece de forma exponencial. A propósito, ¿qué pasa con esta función exponencial? Miramos un poco más de cerca el asunto de la función exponencial. Si uno tiene un rato, recomendaría a todo el mundo coger una calculadora, pero tiene que ser una calculadora que ofrece más funciones que solamente sumar, restar, multiplicar y dividir. Necesitaría uno con la función y elevado a x. Es solo una tecla, por tanto, usándola es muy fácil resolver un cálculo como este. No voy a poner ahora la fórmula matemática, sino lo hago ahora de tipo receta. Cuando nos piden, coge usted para hacer este cálculo ahora mismo. O sea, cogemos 1 euro y un 5%. Es decir, lo único que hay que hacer es introducir los 5% como 5 céntimos. Por tanto, 1 euro y 5 céntimos. Y esto elevado a x. Elevado a x quiere decir aquí el transcurso de tiempo. Entonces, el resultado después de 15 años, más exacto, un poco menos de 15 años, sería una duplicación. Un poco menos de 30 años, una cuadruplicación. Todo es aproximado a ojo, pero quizás sería interesante ahora mirar lo que pasa en un periodo mucho más largo. Venga, vamos a hacer también este cálculo. Esto lo hizo una persona con el así llamado penique de José para el año 1990, es decir, todavía en tiempos del penique y del marco alemán. Su pregunta era en qué se habría convertido un penique si en la época cuando Jesús nació, José lo hubiese invertido con un interés compuesto de un 5%, sin impuesto de sucesiones, sin revolución, sin inflación o todo lo que podría ocurrir en tantos años hasta 1990, solo el cálculo sin más. Ahora se podría decir, si el propietario de esta riqueza muere, entonces se acabaría el asunto, pero entre tanto las riquezas ya no están más solamente sujetas a unos inversores individuales o físicos, sino nosotros tenemos hoy en día unos inversores institucionales, como los seguros de vida, fondos de inversión, hedge funds y todo lo demás. Y a estos no les importa mucho que algunas personas que hicieron sus aportaciones ya no vivan, porque aún así la riqueza o el patrimonio siguen produciendo intereses. Entonces, ¿en qué se habría convertido un euro? No, perdón, un penique, hasta el año 1990. El resultado era una cantidad que ascendía a... Era una cifra realmente enorme.
Ahora mismo no estoy muy exacto, lo sé, pero voy a ser todavía más exacto. El resultado calculado en oro con el precio de oro del año 1990 y calculado en bolas de oro, ¿cuántas bolas serían? Todos estos cables me molestan un poco. De esta forma quieren que nos distraigamos y que no prestemos atención al problema principal. Entonces, ¿en cuántas bolas de oro se habría convertido? 134 bolas de oro del peso del planeta Tierra, pero 134.000 millones bolas de oro del peso del planeta Tierra. De un penique, si lo introduzco en la calculadora, y ya han pasado algunos añitos más, 1.05 elevado a, ahora voy a presionar la tecla Y elevado a X, 2013 igual a 4 y luego vienen un montón de otras cifras multiplicado por 10 elevado a 42. Esto es un número con un 4 y luego vienen antes de la coma 42 decimales. Vamos a convertir esta cifra en palabras. Entonces, no son unos millones, ni 1.000 millones, ni billones, ni 1.000 billones, ni trillones, ni 1.000 trillones, ni cuatrillones, ni 1.000 cuatrillones, ni quintillones, ni 1.000 quintillones, ni sextillones, ni 1.000 sextillones, sino algunas septillones, viniendo desde atrás contando siempre 3 decimales a la vez. Esta es una cifra del que ni siquiera se había hablado en la astronomía. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Se podría decir, vaya, qué tontería todo esto. Un día algunos colegas de la universidad me dijeron con un fuerte grado de burla, estimado colega, ninguna moneda puede durar tanto tiempo. Entonces respondí, ah, sí, yo también he oído hablar de esto. Porque lo que sí se podría sacar como resultado es, aunque admito que este ejemplo de cálculo es un poco abstracto, que sobre la base de una dinámica de estas dimensiones, ninguna moneda puede durar en el tiempo. Esto es francamente imposible. Tiene que ocurrir algo que devalúe todas las sumas de dinero. Da igual de qué forma, el proceso se agravará forzosamente, no queda otra. Es imposible que este proceso aquí se desarrolle sin dificultades hacia estas dimensiones tan increíbles, en un mundo donde los recursos son limitados, con mercados que también llegan en algún momento a su límite, a pesar de toda la publicidad, del consumismo desenfrenado y demás. Es imposible que haya una expansión hasta el infinito o casi hasta el infinito. Tendrá que debilitarse. Sin embargo, cuando se debilita, cuando la tasa del crecimiento se debilita, esto es aquí el Producto Interior Bruto con unas tasas de crecimiento menor, pero una parte aquí sigue creciendo de forma exponencial, o sea, las cargas de los intereses, entonces queda para el reparto como resto cada vez menos, incluso en tiempos donde todavía existe el crecimiento, unas tasas de crecimiento positivas. Esto explica también por qué en Alemania, en estos largos años con unas tasas de crecimiento disminuyéndose, pero aún así todavía con un crecimiento positivo año por año, hemos oído de todos lados hasta la saciedad ahorrar, 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 y también ahorrar, 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 como si fueran voces de gorriones o cuervos. Todos se han unido a este coro de ahorrar, 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 que al mismo tiempo creó confusión porque el tema no era ahorrar, donde en principio siempre queda algo, sino se trataba de cortar, 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 cortar. Todo esto resulta ahora perfectamente comprensible. ¿Y esto por qué? Porque cuando aquí una parte está creciendo de forma exponencial, queda cada vez menos para el reparto. Por consiguiente, aquí llegarán unos agravamientos de crisis. También ocurrirán inevitablemente unas luchas intensificadas por el reparto.
En cuanto el PIB ya no está creciendo como pensado o previsto, entramos en un proceso donde los beneficios, en término medio, lógicamente se reducirán en un mayor grado respecto a las perspectivas que se pensaba que habían existido cuando se hizo el cálculo para el plan de inversión. Los beneficios quizás incluso se acercarán a la suma de los costes. Por tanto, no quedará ningún beneficio, pero todo podrá hundirse todavía más. Entonces se entrará en números rojos, en pérdidas. Por consiguiente, las empresas quebrarán, etcétera, etcétera. Así es que ocurrirá inevitablemente un agravamiento de la crisis, y solo condicionado por este único factor aquí, lo que no excluye, por supuesto, que no existirán otros factores que puedan agravar la crisis. Pero en el fondo solo necesitaría la dinámica del sistema de interés para que las economías entren en graves dificultades. Claro está, no a corto plazo, no en los primeros 15 años después de un comienzo nuevo, tampoco después de 30 años, pero después de 60 o 75 años, y precisamente en este periodo estamos actualmente en Alemania, si se fija ahora el comienzo desde cero con la introducción del marco alemán en el año 1948. Entonces estamos hoy en día en este momento aquí, en este periodo, y como vemos, la situación se agrava. No solo esto, es previsible que se empeore todavía más. Además, se agravará de forma acelerada si no se neutraliza esta dinámica. Donde se encuentre una dinámica de estas características, es evidente que el sistema se vuelve destructivo. Por ejemplo, esto ocurre en el organismo humano que, por su naturaleza, no puede crecer interminablemente, sino que se convierte en algún momento biológicamente en un adulto. Pero si en este organismo humano una de sus partes sigue creciendo de forma exponencial, entonces nos encontramos con el cáncer. Y del cáncer sabemos que destruye más y más los fundamentos de la vida. Digamos, el crecimiento del tumor se nutre de la descomposición de unas estructuras, de las estructuras de los tejidos que antes estaban sanos, y de estos productos de desintegración se desarrolla el proceso interno de la enfermedad. Esto es un punto de vista del cáncer que también defendió el científico Wilhelm Reich, y sobre el que he trabajado y también publicado mucho. Ofrece un entendimiento bastante más profundo también para la medicina respecto al desarrollo de esta enfermedad. Algo muy similar está ocurriendo aquí en el sistema monetario. Por eso estoy hablando y escribiendo desde hace años que el interés es el cáncer del organismo social. Cuando se agrava la situación, se entra en unos procesos donde se crean tensiones crecientes entre acreedores y deudores. Da igual de qué grupo, de los hogares particulares, acabamos de hablar de la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, de las empresas privadas o de los estados. La dinámica forzosamente empuja a una situación donde, y da igual de qué forma, las sumas de dinero se devalúan. Puede ser que esto ocurra con una hiperinflación o puede ser que ocurra con una quiebra del Estado, etc. El hecho es que la forma como pueda ocurrir es múltiple. Quiero hablar ahora de un aspecto que todavía no he mencionado y que quiero representar con el dibujo siguiente. Esto aquí quiere mostrar simbólicamente los tres componentes de un crédito: el interés, el principal del préstamo y la garantía. Por tanto, cuando el acreedor concede al deudor un crédito, éste tiene la obligación del pago de los intereses anuales. Aquí importa saber si el interés queda invariable o no durante la duración del crédito. ¿Existe un acuerdo sobre este punto en algún lugar? A menudo se intenta seducir con unos intereses bajos, pero en una cláusula, en alguna parte en la letra pequeña, se dice que el tipo de interés se adapta a la evolución de los tipos de interés en general. Estos tipos de contratos se firmaron no solamente con deudores particulares, sino también con estados enteros, por ejemplo, con los países del tercer mundo. Les echaron el cebo y les hicieron unas ofertas de ensueño, las aceptaron, pero entonces empezaron los tiempos cuando los intereses subían. Digo de paso, todo este asunto valdría mucho la pena analizarlo más detenidamente,
Por ejemplo, la política estadounidense de tasas de interés elevadas al principio de los años 80, que provocó que de golpe gran parte de los países del tercer mundo cayeran en la crisis de la deuda, en la crisis del sobreendeudamiento. Lo mismo ocurrió con las personas en los Estados Unidos. También fueron seducidos para que comprasen una casa con unos intereses muy bajos. Y se dijo que por si alguna razón entrasen en dificultades, entonces todo se pondrá oscuro como la boca del lobo. Lo hemos entrenado antes para que se apaguen las luces justamente en este momento. Por tanto, si entraran en dificultades y no pudieran pagar más los intereses y la amortización acordada del principal del préstamo, entonces se echaría mano también de la garantía. O sea, los bancos se apoderan en estos casos de las casas con las que fueron financiados los créditos y celebran subastas forzosas. De esta manera consiguen que se les satisfagan las obligaciones de pago perdidas. Es decir, al principio existió una necesidad de un crédito. A raíz de esta necesidad se produce un endeudamiento y el resultado final es la pérdida de la propiedad, la expropiación. Cierto es que no se llama con este término, sino que para los acreedores es una ocasión maravillosa. Es decir, la pérdida de créditos no es necesariamente una desventaja para los acreedores, como yo mismo lo he pensado durante muchos años, sino que tienen ahora pleno derecho para quitar a los deudores la propiedad. Pero si ahora la subasta forzosa ni siquiera resulta suficiente para satisfacer las obligaciones de pago pendientes, entonces el deudor arrastra, a pesar de la pérdida de la propiedad, la carga de la deuda restante. Ahora importa mucho si de alguna forma el acreedor ha conseguido tener un aval para estas pérdidas, es decir, o exigir un aval del deudor o procurar que en caso de unos créditos morosos alguien tercero asuma esta función. Y este último caso se ha convertido desde el año 2008 en un escenario completamente normal, porque si los bancos se hubiesen quedado con estos créditos morosos, no tendrían más remedio que corregir sus balances y tendrían entonces que modificar las valoraciones correspondientes, reducirlas o darlas por perdidas. Por consiguiente, los bancos habrían entrado en números rojos y les habría ocurrido lo mismo que puede ocurrirle a cualquier empresa en una economía de mercado, y esto es que entra en quiebra o insolvencia o que solicite el concurso, etc. Pero de repente, especialmente por parte de los fundamentalistas del mercado, que una y otra vez habían alabado la autorregulación de los mercados, de repente se anunció que los bancos no pueden entrar en quiebra. Además, se usaron términos que no aclaraban mucho. Se dijo que los bancos, particularmente los grandes bancos, eran demasiado relevantes para el sistema, que eran bancos sistémicos. Si estos entraran en quiebra, entonces habría unas reacciones en cadena. Y para evitarlas, para evitar todavía algo peor, habría que salvarlos. Esta es una contradicción tan curiosa, tan extraña, justamente oír esto por parte de los predicadores de los principios de la economía del mercado. Dieron por hecho que había que rescatarlos. ¿Y con quién en primer lugar pensaron que contarían? Con el Estado. Entonces crearon los primeros paquetes de rescate. La palabra Bürger aquí quiere decir en este caso el Estado. Ahora se puede preguntar de dónde sacó el Estado de pronto estos dineros. Como ya lo dije antes, sus presupuestos estaban bastante quebrados y oímos una y otra vez que la educación, la sanidad y muchos otros servicios ya no se dejaban financiar. Habría que recortar en todas partes, pero por otro, de repente, empezando en los Estados Unidos, se dispuso de unos recursos de unas dimensiones increíbles. Creo todo comenzó con unos
600.000 millones de dólares, US dólares. Esto fue el primer paquete de rescate para los bancos al que en no menos de una semana las instituciones parlamentarias americanas tuvieron que dar y a la fuerza su visto bueno. No hubo opción, tuvieron que dar su visto bueno antes de la apertura de las bolsas el siguiente lunes. Todo tenía que ser atado y bien atado. Los diputados no tenían ni la más mínima oportunidad de meterse a fondo con la materia, de ponderar, de sopesar o de contrastar el tema. A ellos se les anunció que si votaban en contra, entonces tendrían la culpa si el siguiente lunes estallaba la gran crisis económica mundial, con todas las terribles víctimas que habría. En resumen, se ejerció mucha presión sobre ellos. Todos estos acontecimientos han significado el comienzo de un proceso de erosión de las estructuras democráticas, de una anulación progresiva del Parlamento. Aquí en Alemania todo ha sido muy similar, ha sido casi como una imitación perfecta cuando llegó el momento de preparar los primeros paquetes de rescate. En un plazo de solo una semana, los diputados del Parlamento y del Senado tuvieron que dar, y a la fuerza, su visto bueno. Luego tuvo que firmar el presidente de Alemania y cuando le tocó firmar al antepenúltimo, al expresidente, señor Horst Köhler, últimamente cambian con mucha rapidez, probablemente este no se sintió como una de las personas más poderosas del país, sino como una gran marioneta. Se trató en aquel momento del rescate de Grecia y hubo mucha presión para que lo firmara sin la más mínima demora. No contaba ni siquiera con una sola hora para examinarlo. La consecuencia fue que algunos días después tiró la toalla y dimitió. Cierto es que puso otro motivo, pero para mí fue más bien un pretexto que estaba buscando y finalmente lo encontró. Bueno, volvemos. ¿De dónde saca el Estado de repente estos dineros? La respuesta es que el Estado tiene que endeudarse todavía más. Otra pregunta, ¿con quién se endeuda? La respuesta, con los bancos. Se tuvo que endeudarse todavía más con los bancos. Por tanto, el Estado cayó a raíz de todos estos paquetes de rescate cada vez más en el endeudamiento. Ahora sería interesante preguntar lo que significa esto, que el Estado se endeude. ¿Qué consecuencias tiene esto? Dado que al final el Estado se dirige al ciudadano, entonces es a él al que le toca pagar. Las letras BÜ, Bürger, serían en español el ciudadano. El ciudadano se llama en alemán Staatsbürger porque al fin y al cabo es el que avala el endeudamiento del Estado. Y esto lo vivimos en los últimos años, en principio día tras día. Es realmente aterrador ver todas estas nuevas maniobras que inventan para, al final, poder cargar con todo esto al bürger, al ciudadano. No quiero ahora entrar en más detalles. Todo esto ya se ha convertido en un teatro tan absurdo, en un teatro estatal del absurdo. Esto nos lleva a la pregunta de dónde vienen todos estos dineros, estos créditos de dimensiones vertiginosas que concedieron al Estado para disponer de tanto dinero. ¿Quiénes son en realidad los creadores del dinero? Para explicarlo de forma breve, voy a poner en la pizarra una serie de dibujos. Voy a poner aquí el Producto Interior Bruto, por ejemplo, de solo un país, pero se podría trasladar a la economía mundial. Al PIB lo hago visible aquí con este bloque, y aquí voy a poner el ingreso o renta nacional que surge paralelamente en el transcurso de un año. Los dos lados están en un cierto sentido interrelacionados, se desarrollan en el tiempo de forma paralela. Esto aquí en forma de dinero que es la base para que haya una demanda del PIB. Es decir, que se pueda realizar compras, al menos la demanda del consumo. La demanda de bienes de consumo aparece aquí como la demanda del PIB, como una parte del PIB. Hay una parte restante y esta parte es el ahorro nacional.
Ahorrar se entiende ahora realmente en el sentido estricto que queda algo, que sobra algo. Pues bien, ahora se pensaba durante mucho tiempo que el interés es el regulador ideal que atrae en forma de un interés de ahorro este dinero al mercado de capitales, para traspasarlo desde ahí a través de los bancos, por ejemplo, a las empresas. Esto es lo mismo que he explicado antes en otro contexto, aquí representado de otra forma con un modelo de un circuito económico general. Por tanto, estos pueden ahora demandar unos bienes de inversión. Por consiguiente, la demanda sería suficientemente alta para comprar todo el producto nacional, o sea, los bienes de consumo y los bienes de inversión. Sin embargo, la pregunta es si esto siempre funciona, si estos dos lados siempre se encuentran en un equilibrio, y efectivamente durante mucho tiempo se creía que era así, que el interés pondría todo maravillosamente en un equilibrio ideal, en caso de que los dos lados se alejaran uno del otro. No obstante, también se habían formulado serias dudas respecto a esta visión, y estas dudas fueron expresadas al principio del siglo XX por un economista que curiosamente no hizo ninguna carrera universitaria de economía. Voy a escribir aquí su nombre. Fue el señor Silvio Gesell. Su obra principal fue publicada en 1916 con el título Die natürliche Wirtschaftsordnung, en español El orden económico natural. Fue escrito de forma muy diferente comparándolo con muchos libros de estudio de las ciencias económicas. Se caracteriza por su estilo poco académico y su lenguaje claro que se entiende bien, pero esto no significa en absoluto que por eso bajara su nivel de análisis. Este señor empezó a reflexionar sobre temas que a otros, por sus pensamientos fijos y tan ortodoxos, nunca se les habría ocurrido pensar. Él se preguntó si aquí se invierte cada vez más, y esto a lo largo de algunas décadas, entonces se crearán cada vez más capacidades productivas. Por consiguiente, se necesitarán unos mercados cada vez más grandes para la venta de los productos. Y esto lo vimos antes. Esto es a largo plazo imposible. Los mercados no pueden expandir de forma ilimitada. Además, entre tanto sabemos también que todo se pone más difícil respecto al tema de los recursos. El crecimiento económico hace uso de cada vez más recursos para su realización. Por tanto, los daños medioambientales van a aumentar, un hecho que se va a reflejar también poco a poco en un aumento del factor de los costes, por ejemplo, para la explotación de los recursos o por la regulación medioambiental, etc., o sea, para los inversores. Por tanto, quedará cada vez menos margen en la economía real para los inversores. Su margen de beneficio disminuirá mientras los costes aumentarán. Por consiguiente, los rendimientos por término medio bajarán. Unos rendimientos a los que tal vez ya algunos se han acostumbrado a tenerlos durante unas décadas, cuando la economía estaba floreciendo. Esto, según la opinión de Silvio Gesell hace ya más de 100 años, no se deja mantener para siempre. El rendimiento promedio bajará. Esto, sin embargo, no excluye que una otra empresa o una multinacional siga haciendo sus beneficios, incluso beneficios que pueden crecer, una vez más, otra vez menos, pero lo que va a quedar entonces para los otros, los más débiles, será menos. Por tanto, el rendimiento promedio bajará. Por cierto, esto era también la convicción de Carlos Marx. Él solo usaba en su teoría de la plusvalía y en su análisis del capitalismo otros términos. Lo llamó la ley de la caída tendencial de la tasa de la ganancia. Y 20 años después de Silvio Gesell apareció John Maynard Keynes, el economista que se hizo famoso mundialmente, que llegó a una conclusión bastante parecida, diciendo que este sistema es en sí mismo susceptible a las crisis. Y justo en este momento se cae todo. O sea que no se regula por sí mismo, sino está provocando crisis. Él llamó esta tendencia la tendencia a la caída del rendimiento límite del capital. Ahora ya se nota que estamos entrando en la jerga académica. A mí me gusta que se expresen las cosas lo más sencillo posible, y comparándolo con el meter el dedo en la nariz, se puede hacerlo de manera fácil. Se puede hacerlo también de esta manera. Pero hay otra forma. Esta.
y la obra maestra de Keynes con el que se hizo famoso mundialmente y que fue el motivo por el cual se le veneraba durante décadas, es del último tipo. Por otro lado, cuando se expresa de forma comprensible, hay que estar preparado a que las instituciones científicas te descalifiquen y te digan que eres poco científico. Volvamos a Silvio Gesell. Él llegó a su manera al hecho del rendimiento a la baja como promedio con el tiempo. A continuación, Gesell vio que los bancos, si les gusta o no, ya no pueden exigir o imponer un interés alto porque las empresas dirán no podemos más, o bajáis los intereses, entonces sí podemos coger nuevos créditos, o vosotros os quedáis con vuestros créditos y nosotros no podemos invertir. La consecuencia será que los intereses para el crédito bajen. Al mismo tiempo baja también el interés de ahorro. Ahora la pregunta es, si el interés de ahorro baja, ¿qué van a hacer entonces las personas que obtienen rentas de este tipo? Los economistas de antes, los clásicos y los neoclásicos, estaban completamente de acuerdo y tenían la misma convicción diciendo que en este caso lo que ocurre es que se consuma más. Sin embargo, la persona que realmente ya no sabe que más puede consumir más allá de lo que ya está consumiendo, no lo va a hacer solamente porque el interés está bajando. De esto ya se dio cuenta Silvio Gesell, entonces dijo que estos, por el momento, se quedan con su dinero. Por consiguiente, no van a invertir su dinero, no se van a comprometer. Hay un dicho alemán antiguo y popular referente a las relaciones interpersonales y la búsqueda de pareja que dice, por eso, quien quiera comprometerse, que compruebe bien si no puede encontrar una partida todavía mejor. Por tanto, quien quiera comprometerse aquí con unas inversiones a largo plazo, que lo compruebe bien. Quizás es mejor no hacerlo y esperar a que le brinden mejores oportunidades. Esto lo llamó Silvio Gesell Horten, en español acaparar. Acaparar quiere decir en este contexto extraer del circuito de la economía real. Se extrae el dinero porque es demasiado poco atractivo invertirlo y que quiere atado. Ahora se podría decir, entonces, todo este cálculo aquí se hunde. Si el interés baja, se atasca aquí este incremento de las riquezas. Pero esto es algo que a los que tienen riquezas no les gusta nada. Y por no encontrar satisfacción en una esfera, lo que hacen es mirar si no encuentran algo mejor en alguna otra parte. También esto conocemos de determinadas relaciones humanas. Si el matrimonio no da suficiente satisfacción, entonces se van al puticlub. Sí, esto ocurre. Aplicándolo a esto aquí, esto resulta demasiado aburrido, demasiado poco atractivo. Entonces se buscan otras aventuras más prometedoras. En todo caso, aquí, en primer lugar, se está extrayendo el dinero. Y lo voy a dibujar ahora como si se extrajera aquí por completo y no se traspasara nada, lo que provocaría aquí una oferta excesiva. Por consiguiente, los productores y proveedores deberían bajar los precios para intentar vender de alguna forma sus mercancías y servicios. Por supuesto, esto conllevará una reducción de los beneficios. Algunas empresas quebrarán, se perderán puestos de trabajo, los sueldos se hundirán. En la siguiente ronda, todo esto entrará como entre unas tenazas. Voy a dibujar aquí como ilustración unas tenazas. Y en cada ronda sucesiva en este circuito económico general aumentará cada vez más el paro. Por tanto, la crisis económica se agravará. Esto lo vio y analizó Silvio Gesell. Aquí hay un problema, aquí hay una fuga en el circuito. Y si aquí no se toman medidas eficaces, entonces todo se puede agravar hasta tener una crisis tremenda. En este sentido, Silvio Gesell previó incluso ya en el año 1918 la crisis económica mundial de los años 30 con una claridad que deja perpleja y que fue realmente un presagio profético del porvenir. Respecto al término acaparar, no hay que pensar que se mete el dinero debajo del colchón o dentro del cajón o en una caja fuerte.
sino es como una rampa de lanzamiento. Desde aquí el capital, que ya no está atado de ninguna manera, que se ha quedado, como se dice, líquido, esta es la famosa liquidez. El señor Keynes habló de la preferencia de la liquidez. Esto es otra vez hablar de esta forma. Este dinero busca ahora otras posibilidades para que se multiplique. Y qué suerte, al menos desde la perspectiva de los que tienen riquezas, existen los mercados financieros, como por ejemplo las bolsas de acciones. La letra A aquí quiere decir bolsas de acciones. Ahí se va, entre otros, este dinero y luego hacia ahí. Estos son los mercados de renta fija, en alemán Rentenmärkte. Hay en alemán una cierta confusión respecto al término Rente, porque no tiene mucho que ver, aunque suena casi igual, con la palabra alemana de Rentner, en español pensionista, sino con Rendite, en español rédito o rendimiento. A los que antiguamente obtenían algún rendimiento se les llamó en alemán los Rentiers. Los estudiantes de las ciencias económicas tienen que tener mucho cuidado para no pronunciar este término a la alemana. Sería entonces Rentier. Se escribe igual, pero con esta pronunciación el significado cambia a Reno. Por tanto, no tiene nada que ver con este tipo de animal, sino los rentiers, en español los rentistas, son personas que obtienen un rédito o rendimiento. Y cuando Keynes habló de la gradual eutanasia del rentista, no quería decir que los pensionistas, en alemán die Rentner, fallecerán de una muerte dulce, sino que se bajará gradualmente la tasa de los rendimientos. O sea, hay que tener mucho cuidado con los términos. ¿A dónde más puede ir el flujo del dinero? A los mercados de divisas. Y esto no solamente para comprar otras divisas, es decir, otras monedas, con el fin de pagar algo en otros países, sino con el fin de aprovecharse de las diferencias del valor del momento de estas monedas y especular con ellas. Y finalmente existe también un mercado de derivados, que son negocios o apuestas de las apuestas de estos valores aquí. Hablo ya de que todo se convierte en un apuesto aquí, pero de dimensión global. Los flujos de dinero pueden ir a todos estos mercados. En cuanto esto ocurra, se extrae el dinero de este circuito. Estos globos pueden desatarse cada vez más de la economía real hasta incluso perder por completo cualquier contacto con ella. Pero hay algo que hay que añadir aún al hecho que en los últimos 10 o 15 años un flujo de dinero cada vez más grande sale de la economía real y busca su oportunidad en estas esferas especulativas. Aquí en realidad existen dos grifos de dinero, como hay grifos de agua. Por falta de espacio voy a dibujar aquí solo un grifo de dinero y voy a preguntar quién es o quiénes son en realidad los creadores del dinero. Esta pregunta apenas se hace. En mi carrera de económicas casi nunca se hizo esta pregunta. Cierto es, se aprendió algo sobre los bancos centrales y la política del Banco Central, pero como se dice, no se miró entre bambalinas. Por tanto, no se estudió el tema a fondo. No, esto no se hizo nunca. Por ejemplo, ¿quiénes son estos bancos centrales? ¿Quién es, por ejemplo, el banco central más poderoso del mundo, el Banco Central Norteamericano, la Fed? Como el nombre federal indica, es un banco federal y es exactamente lo que yo había pensado erróneamente durante mucho tiempo. Pero es un engaño. Ya su nombre es un engaño. Toda su creación fue un engaño de gran calibre. Justamente este año van a celebrar con toda probabilidad su aniversario centenar. ¿Y cuándo se celebrará? El 23 de diciembre hace 100 años, es decir, poco antes de Navidad pasó el Federal Reserve Act, esta ley para la creación del banco, también de forma apresurada, el Congreso. Un día en que la mayoría de los diputados eran o con su mente o incluso físicamente en otros mundos u otros lugares, o sea, disfrutando de las vacaciones navideñas.
Es una historia enormemente interesante cómo fue creada la Fed. Quien busca intriga, aquí lo tendrá. Tampoco faltan nombres bien sonantes: Morgan, Rothschild, Rockefeller, Warburg y Kuhn-Loeb. Estas personas fueron, digamos, los padres fundadores de esta Fed, que aparenta, por su nombre, ser un banco central público, estatal, pero que en realidad está en manos privadas, es decir, el medio que gran parte del mundo entero necesita tan urgentemente como el aire para respirar, este medio está en manos privadas. Aunque da la impresión, crea la falsa apariencia, como si este banco fuera público o estatal. Entre tanto, ya existen muchas investigaciones que lo comprueban fehacientemente, pero las cosas, temo, son todavía mucho más turbias, dado que el dinero que se crea por parte de los bancos centrales, en este caso el dólar norteamericano o en el caso del BCE el euro, es solamente una mínima parte del dinero que genera la demanda en la economía global. Sabemos todos que cada vez más transacciones financieras se realizan con pagos sin dinero metálico. Hace algunos años fueron todavía muy frecuentes, por ejemplo, el cheque o la tarjeta bancaria. Recientemente tenemos la tarjeta de crédito. Luego existen todo tipo de domiciliaciones bancarias y transferencias sin dinero metálico, etc. Gran parte de las operaciones financieras, también los pagos de los impuestos, se efectúan sin dinero metálico, se efectúan, así se llama, con dinero bancario o giral, que, y esto es realmente absurdo, no ha llegado a ser hasta hoy en día un medio legal de pago. O sea, solo las monedas y los billetes, por ejemplo, del euro, tienen la categoría de ser un medio legal de pago, mientras el dinero giral, estos saldos en las cuentas bancarias de los que se puede disponer en dinero no metálico o también en principio en dinero metálico, no tienen hasta hoy la categoría de ser un medio legal de pago. Qué absurdo, o al menos qué raro, resulta que el Estado, que Hacienda, no quiere que paguemos nuestros impuestos en metálico, en el hasta hoy único medio legal de pago, sino exige que se haga este pago mediante transferencia bancaria, justamente en dinero no metálico. Por tanto, hay tantas contradicciones en todo este sistema monetario. Todo esto es solamente una pequeña introducción en el tema. Qué pena que no haya más tiempo para indagar un poco más, pero existe una larga conferencia mía en Internet con el título El secreto de la banca, la creación del dinero, la monetative como solución, en una serie de 9 conferencias titulada El dinero domina el mundo, el desmantelamiento del poder del dinero. En esta conferencia me dedico con muchísimo más detalle a este tema fundamental, que es que la mayor parte de la cantidad de dinero que crea demanda en una economía, o sea, el dinero bancario o giral, es creada por los bancos comerciales, por bancos comerciales privados. La pregunta a continuación sería, ¿y cómo lo hacen? ¿Solamente cogiendo el dinero del Banco Central, quiere decir el dinero metálico que les han confiado los clientes, y convirtiéndolo en otra forma de dinero, en dinero no metálico, metiéndolo en una cuenta corriente? O más bien, y esto es la tesis, cogiendo el dinero del Banco Central y usándolo como una base estrecha para levantar sobre este dinero metálico una enorme torre de dinero giral. Esto es el dinero giral y esto es el dinero metálico. Solo los grandes bancos pueden hacer esto, multiplicar la estrecha base del dinero del Banco Central en forma de dinero giral. Cierto, esta creación no es infinita, no es ilimitada. De todas formas, la cantidad del dinero giral ha llegado a ser muchísimo más que el dinero metálico y equivale a una creación de dinero de la nada. Los bancos comerciales privados están capacitados para crear dinero, el dinero giral de la nada. Pero miramos un poco más. Por el hecho de que crean dinero de la nada y que lo metan en circulación a través de créditos, buscando deudores, los bancos exigen de sus deudores intereses, pago de principal del crédito y garantía. Y si fallan, y esto todavía no lo había dibujado antes, se les quita, por ejemplo,
su presunta casa, con la consecuencia que se convierten en gente sin techo. No solamente a unos hogares particulares aislados o a unas empresas aisladas, sino masas de hogares particulares y masas de empresas, incluso unos países y pueblos enteros, se les empuja a que caigan en una situación que tiene las siguientes fases: necesidad de crédito, endeudamiento, expropiación, desamparo parcial o total con el final de un cierto tipo de esclavitud. Este mecanismo está integrado en nuestro sistema monetario y es de suma importancia que esto, que ha sido reprimido de forma colectiva durante demasiado tiempo, o sea, la creación de dinero, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Está cumpliendo con su función? ¿Quiénes son los señores de la creación del dinero? Que todo esto se convierte en un tema y un debate público a gran escala. Ya se han puesto en marcha bastantes iniciativas. Una solución se ofrece, entre otros, en www.monetative.de, con la reivindicación que la creación de dinero no debería estar, como ahora, en manos privadas, debería estar en manos públicas, por supuesto, no en manos de gobiernos, sino en manos de una entidad que crearía y regularía la cantidad de dinero en circulación. Por tanto, al lado del poder legislativo, ejecutivo y judicial, habrá que levantar un poder monetativo. Yo mismo me he comprometido con esta iniciativa. Incluso el nombre en alemán, Monetative, es una creación mía que se me ocurrió hace algunos años. Y estuve bastante sorprendido cuando vi cómo este nombre y, por supuesto, esta idea se había extendido. Pero todavía hay mucho que hacer para llevar este tema todavía más a la opinión pública. El señor Andreas Popp, el ponente que va a dar su conferencia a continuación, analizará desde los mismos puntos de partida nuestro sistema monetario, reclamando cambios urgentes, pero ofreciendo también al mismo tiempo unas soluciones que nos ayudarán para que podamos salir de unas estructuras tan problemáticas, tan dañinas y a largo plazo tan altamente destructivas de nuestro sistema monetario. Aquí, donde está el problema, donde se extrae el dinero, hay que conseguir que se mantenga su flujo en el circuito de la economía real, una reivindicación que resume bien la palabra clave, el dinero fluido, que es un dinero que tiene otro regulador que el interés, que a largo plazo resulta destructivo. Luego hay que insistir que la creación de dinero debería estar en manos públicas. Por último, hay que nombrar otra palabra clave, que es la muy problemática independencia de los mercados financieros frente a la economía real. Este tipo de independización solamente podía producirse de forma tan excesiva después de haber levantado la clara separación entre la economía real y los mercados financieros, que estuvo en vigor durante 66 años. Desde el año 1933 hasta 1999 existió un así llamado sistema de separación bancaria, donde por un lado se llevaban a cabo los negocios crediticios para la economía real y por otro, muy diferente, las, digamos, apuestas, los negocios especulativos. Y los bancos tuvieron que decidirse si querían trabajar en este campo o en este aquí. Y si estaban trabajando aquí, entonces solo ellos y realmente solo ellos y ningún otro aval, ni mucho menos el Estado, tenían que asumir los riesgos de las pérdidas por haber apostado mal. Esta reivindicación está entrando cada vez más en debate en los Estados Unidos, mucho más que, por ejemplo, hasta ahora en Alemania. Esta palabra clave, sistema de separación bancaria, sin falta tiene que ser retomada y llevada a la práctica, tal como estaba establecido en los Estados Unidos desde 1933 hasta 1999. Ok, hay que terminar. Siempre nos falta tiempo. Espero que esta conferencia les haya servido para algo. Pero creo que todavía vamos a escuchar la canción sobre el dinero fluido, ¿no es así? Sí, claro que sí. A ver qué vamos a sacar de sorpresa por aquí entre bastidores.
Voy a presentarles una pequeña pieza de música escrita y compuesta por mí mismo. La toqué hace más o menos un año en el gran congreso sobre el dinero fluido en la ciudad de Leipzig. Es una canción que encaja bien con el tema que acabamos de tocar. Mensch, mir wird manchmal Himmelangst. Mir wird manchmal Himmelangst. Wenn die da oben mit Milliarden spielen, da wird mir Himmelangst. Wenn die da oben mit Milliarden spielen, da wird mir Himmelangst. Seht euch die Masken nur mal an, sitzen am großen Drücker dran. Sie drücken uns, wo es nur geht. Seht euch die Masken nur mal an. Sie drücken uns, wo es nur geht. Seht euch die Masken nur mal an. Wachstum ist deren Ziel und wächst schon vieles viel zu viel. Wachstum zerstört wie ein Krebsgeschwür. Das Wachstum ist nicht unser Ziel. Wachstum zerstört wie ein Krebsgeschwür. Das Wachstum ist nicht unser Ziel. Grund ist das Zinseszinssystem. Für Reiche ist es sehr bequem. Sie werden reicher von Tag zu Tag, wo wohl ihr Geld herkommen mag. Sie werden reicher von Tag zu Tag, wo nur ihr Geld herkommen mag. Mit Leistung hat das nichts zu tun. Sie können in der Sonne ruhen. Und andere ackern sich halb tot, geplagt von Armut, Angst und Not. Und andere ackern sich halb tot, geplagt von Armut, Angst und Not. Die Mehrheit trägt die Last der Schuld. Wann reißt denn endlich die Geduld? Es braucht notwendig ein anderes Geld, damit nicht alles hier zerfällt. Es braucht notwendig ein anderes Geld, damit nicht alles hier zerfällt. Ein Geld im Einklang mit Natur, ein Geld, was fließt zum Tauschen nur und nicht zum Treiben von Spekulation. So etwas gab es früher schon. Nicht zum Treiben von Spekulation. So etwas gab es früher schon.
Es war die Bracktheatenzeit. Mit lauter Wohlstand weit und breit. Ganz viele Städte blühten auf und viele Menschen waren gut drauf. Ganz viele Städte blühten auf und viele Menschen waren gut drauf. Die Zukunft könnte ähnlich sein. Lasst uns das Geld vom Zins befreien. Ganz viele Blumen könnten blühen und sogar Wüsten würden grün. Ganz viele Blumen könnten blühen und sogar Wüsten würden grün. Diese Idee braucht ganz viel Kraft, damit sie bald den Durchbruch schafft. Und jeder kann ein Helfer sein. Wir gehen gemeinsam, nicht allein. Und jeder kann ein Helfer sein. Wir gehen gemeinsam, nicht allein. Primero, en todos los lugares se agrava la situación. Lo que vivimos y padecemos desde hace algunos años en todo el mundo, también en Europa, me parece que es una superposición de diferentes tendencias de crisis y de sus raíces más profundas, y que quiero exponer ahora de forma muy escueta. En primer lugar, y muy en general, la estructura y dinámica de nuestro sistema monetario dominante en el mundo entero. Por tanto, tenemos que hablar de los tres aspectos que he anunciado para esta tarde. La problemática de la dinámica del interés compuesto, así como la forma en que se crea el dinero hasta hoy en día, para no olvidarnos del mundo de los mercados financieros completamente desatados de la economía real. La palabra clave entonces, la especulación. Todos estos puntos son aplicables al sistema monetario que tenemos y que se ha expandido por todo el planeta. Y muchos nos dicen que esto no podría ser de otra forma, sería como una ley natural, que por supuesto no lo es, sino al fin y al cabo este sistema está hecho por los hombres, se ha creado por los hombres. Y si resulta que este sistema está provocando muchos problemas y que crea grandes y persistentes crisis que se agravan sin parar, ¿no sería un desafío reflexionar, pero reflexionar en profundidad lo que se podría cambiar y buscar alternativas? Los debates en los últimos años han tratado muchas veces estos temas. Los medios de comunicación no paraban de publicar sobre ellos, sobre las crisis de la deuda, los paquetes de rescate para bancos, estados, etcétera, etcétera. Pero todos estos debates en el mundo mediático establecido y convencional, en la esfera política establecida y convencional, y en las ciencias económicas establecidas y convencionales, se mantenían demasiado en la superficie. Trataron casi siempre solamente los síntomas, con la consecuencia que muy raras veces llegaron en su análisis a las raíces más profundas de los problemas. Hablaremos, por tanto,
hoy por la tarde del sistema financiero en general. Pero más allá de esto, no debemos olvidar otra problemática, y este es el papel muy particular que está desempeñando la moneda norteamericana, el dólar, al menos desde el año 1900. Y ahora voy a dejar la palabra al profesor Bernd Senf. Espero que disfruten esta tarde y muchas gracias a todos por su interés y su presencia. ¿El sonido está bien? ¿Sí? Muy bien. Antes de empezar, quiero agradecerles su invitación y, por supuesto, también dar las gracias a los organizadores. Es una iniciativa realmente estupenda. Entiendo que este evento podría servir como ejemplo para otros a la hora de organizar algo similar en su pueblo. Claro está, siempre y cuando tengan en cuenta sus circunstancias. Me acuerdo, creo fue en el año 2008, cuando fui invitado por la iniciativa de los ciudadanos a favor de la renta básica sin condición. Veo que dos de las personas muy comprometidas con este tema están hoy aquí presentes. Me invitaron para dar unas conferencias, primero en un colegio Waldorf aquí en Berlín y luego en 2 ocasiones más en el Centro Rudolf Steiner, sobre la crisis financiera mundial que en este momento acababa de estallar y que desde entonces se está agravando sin parar. Fueron grabados con muy pocos recursos y luego subidas a Internet. Y yo, mejor dicho, todos nosotros no nos podríamos haber imaginado la repercusión que estas grabaciones iban a tener. Algunos de estos vídeos se han pinchado y se han visto más de 100.000 veces. Esto fue realmente algo nuevo, digamos otra dimensión, comparándolo con los relativamente pequeños grupos de personas que hasta entonces se habían interesado por estos temas. El señor Andreas Popp, que dará a continuación su conferencia, organizó hace aproximadamente 1 año y medio en la ciudad de Walsrode el primer evento algo más multitudinario con 900 personas presentes sobre este tema. Más tarde se llevaron a cabo en Salzburgo, en el Top Info Forum, unos eventos con más de 1.000 personas, dependiendo del tamaño de cada sala. Y ahora, a raíz de la iniciativa de este pequeño grupo de organizadores, estamos hoy aquí. ¡Qué maravilla que la sala esté hasta arriba! Ya hemos creado una pequeña rima. Hemos dicho que hoy por la tarde vamos a prescindir de cualquier jerga académica y el tiempo del que dispongo para poder desarrollar mis argumentos acerca de las raíces más profundas de las crisis de la deuda se limitará a 1 hora y media. Ya no se sabe a dónde mirar. 1944, desde el Tratado de Bretton Woods. En estos acuerdos se elaboró un papel francamente peculiar para el dólar, no solo para que fuera el medio de pago nacional para los Estados Unidos, sino también, al mismo tiempo y más allá de esta función, el medio de pago internacional. Lo llaman también liquidez internacional, en pocas palabras, el dinero del mundo. Las formas en que se ha manifestado este papel han cambiado, dado que al principio de los años 70 se puso fin al sistema de Bretton Woods, pero no obstante, enseguida después se le ha dado al dólar otro papel también muy cuestionable, esta vez la función del así llamado petrodólar. Ambas funciones han contribuido a mantener la demanda del dólar en los mercados internacionales de divisas durante décadas a unos niveles muy altos. Sin estas particularidades, esta demanda nunca hubiera sido tan alta. Esto hace posible que los Estados Unidos, cuando van de compras en el resto del mundo, consiguen todo por más o menos la mitad del precio. Además, sus inversiones les rinde el doble. Todos estos datos que acabo de dar, por supuesto, son rudimentarios y aproximados. Esta hegemonía, este predominio de los Estados Unidos a través del dólar, tampoco es algo impuesto por la naturaleza y tampoco es algo que va a durar para siempre. Ya advertí hace algunos años que seguramente algún día no tan lejano vamos a ver el final de la supremacía del dólar en el mundo. Creo que estamos hoy en día en una fase en la que ya se empieza a cuestionar muy seriamente
y cada vez más el papel del dólar en el mundo y sus privilegios. Dudo mucho si esta situación puede mantenerse de forma duradera, aunque se use todo tipo de violencia, incluida la intervención militar. Pronostico que habrá en el futuro más, digamos, terremotos en el sistema financiero, más allá del euro y de la crisis del euro. Ya estamos con la tercera palabra clave, la crisis del euro. Tenían que surgir otros problemas añadidos y muy singulares que se juntaron con los ya mencionados por la forma en que fue construido el euro. Dado que la Unión Monetaria Europea desde su principio, mirando la situación y los condicionantes de entonces, pero tampoco realmente es suficiente decir que todos los políticos son o unos irresponsables o unos corruptos o simplemente unos tontos o quizás todo a la vez. ¿Y qué pasa con los bancos? ¿Por qué están pasando por estas dificultades tremendas? A veces se expresa ya de forma simbólica en la arquitectura el futuro derrumbamiento. Si se mira la sede central del Banco Español Bankia, entonces se ve un edificio que está construido así. Y la otra torre se había construido así. Ya su arquitectura advierte de que aquí la caída está, digamos, programada. Pero sabemos también que otros bancos con torres rectas y rascacielos rectos han entrado en grandes dificultades. ¿Cómo es posible que todo esto ocurra? No nos queda otro que pensar que todos eran unos bobos, unos brutos actuando de forma irresponsable hasta criminal, o existe algo más profundo, algunas estructuras, algunas reglas de juego que hacían que los que estaban al mando no podían actuar de otra manera, porque constatamos que en todas partes han surgido unas crisis bastante parecidas. Pienso que no sirve para mucho si uno cierra los ojos ante sus causas más profundas y debatir solamente sobre los síntomas para curar únicamente los mismos, dado que este campo es bastante parecido a la medicina o con el tema de la salud y la enfermedad. Si todo va bien, entonces se alivian quizás los síntomas, incluso es posible que desaparezcan un tiempo por completo. Pero ojo, sobre riesgos y efectos secundarios, leen por favor atentamente las instrucciones de uso y pregunte a su médico o al farmacéutico. Lo único es que para estos riesgos y efectos secundarios de la medicina que se ha administrado en el contexto de la crisis de la deuda a los países y sus pueblos, no hubo ninguna hoja de instrucciones, no hubo ninguna advertencia que algo muy problemático podría producirse. En contra de todas las promesas afirmando que ahora el problema está controlado con un nuevo paquete de rescate. Además, afirmando que esta vez sería realmente la última vez, como una medida extraordinaria y excepcional. En contra de todas estas promesas, también en Alemania y también por parte de nuestra canciller Merkel, se incumplían estas promesas una y otra vez en muy poco tiempo, a veces en una cuestión de algunas semanas. Máximo, mirando cómo se ha desarrollado desde entonces, ha sido una construcción más que defectuosa. Esto fue mi opinión incluso antes de la introducción del euro. Aunque se estaba hablando mucho de que el euro acercaría a los pueblos y a los países de Europa, además de si caía el euro, más o menos caería todo el proyecto europeo, nunca me han convencido estos tipos de mensajes. Desde la introducción del euro veía su perspectiva de forma muy diferente. Tampoco fui la única persona. Existían muchos otros críticos del euro, pero la política aplastó crudamente y sin ninguna contemplación todos sus argumentos bien fundados y lo instalaron. Parece ahora que se agarran a él, algunos más que otros, hasta el triste final. Esta es la peculiar situación que estamos viviendo y padeciendo desde algunos años. Aquí en Alemania esto todavía no se ha reconocido como un problema, pero si miramos cómo está la situación en los países más bien en la periferia, Grecia, Portugal, España, Italia, ahora incluso empieza en Francia, etc., para no hablar de Irlanda, entonces se ve que en todas partes las cosas se están desmoronando. Donde quiera hay crisis provocando una dinámica de situaciones dramáticas.
Y esta dinámica está de forma adicional condicionada por la construcción más que cuestionable del euro. Es decir, las economías que desde el principio de la Unión Monetaria estaban en unas posiciones bastante desiguales en lo que se refiere a algunos criterios económicos importantes, estas economías se han juntado y agrupado bajo una moneda única. Esto tenía que provocar a medio plazo unas tensiones cada vez más fuertes que con diferentes monedas nacionales, y con el mecanismo del tipo de cambio hubiesen sido suavizadas, pero el tipo de cambio ya no existe, por tanto, estas tensiones tienen que saltar por algún lado, y es esto lo que hemos vivido en los últimos años y seguimos viviendo todavía. No solamente amenazas de quiebras inminentes de bancos, sino también bancarrotas de estados en los países mencionados. Por tanto, vivimos unas crisis de la deuda y parece que van a ser interminables. Quizás a veces uno empieza a preguntar cómo es posible que hayamos llegado a este extremo, mirando solamente las crisis del presupuesto del Estado